Lección Divina del 29º domingo del tiempo ordinario, que corresponde al Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 21. Gracias, Señor, porque nos invitas a estar cerca de ti, porque tú nos has hecho a tu imagen y semejanza. Por eso, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo para que nos ayude a discernir tu palabra y nos dé la capacidad de distinguir tu amor y el del mundo. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas, en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñeme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escogido el versículo, palabra o frase que más nos llamó la atención, pasamos al texto. La clave de lectura es la siguiente: Jesús llega desde Galilea a Jerusalén para la ciudad anual de la Pascua. Cuando entra en la ciudad, es aclamado por la gente. Enseguida entra en el templo, donde expulsa a los vendedores. Aunque reside en Jerusalén, sin embargo, las noches las pasa fuera de la ciudad y vuelve después por la mañana. La situación es muy intensa. En Jerusalén, en las discusiones con las autoridades, los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los fariseos, Jesús expresa su pensamiento en parábolas. Lo quisieran apresar, pero tienen miedo. El Evangelio de este domingo sobre el tributo al César se coloca en este conjunto de conflictos de Jesús con las autoridades. Bien, algunas preguntas que nos podrían ayudar para nuestra meditación y oración. ¿Cuál es el punto del texto que ha llamado más tu atención? ¿Por qué? ¿Cuáles son los grupos de poder que preparan una trampa contra Jesús? ¿Qué hizo Jesús para liberarse de la trampa de los poderosos? ¿Qué sentido tiene hoy la frase: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Bien, para profundizar más aún sobre este tema, nos vamos al contexto del Evangelio de este día. Como antes decíamos, el contexto del Evangelio es del 29º domingo común, es el debate entre Jesús y las autoridades. Comienza con la discusión con los sacerdotes y los ancianos sobre la autoridad de Jesús. Después viene la parábola de los dos hijos, en la que Jesús denuncia la hipocresía de algunos grupos. Siguen las dos parábolas, la de los viñadores asesinos y la de los invitados que no quieren participar del banquete subnupcial. Si se dan cuenta, esos fueron los domingos pasados. Ahora aquí en nuestro texto, Mateo 22, 15, 22, aparecen dos grupos, los fariseos y los herodianos, que le preparan una trampa. Le hacen preguntas sobre el tributo que hay que pagar a los romanos. Era un asunto polémico que dividía la opinión pública.
Querían a toda costa acusar a Jesús y así disminuir su influencia entre la gente. Primero los saduceos comienzan haciendo preguntas sobre la resurrección de los muertos, otro tema polémico, causa de división de opiniones entre saduceos y fariseos. Todo termina con la discusión acerca del mandamiento más grande y del Mesías, hijo de David. Como Jesús, también los cristianos de las comunidades de Siria y de Palestina, para los cuales Mateo escribía su evangelio, eran acusados e interrogados por las autoridades, por los grupos o por los vecinos que se sentían a disgusto por el testimonio de ellos. Leyendo estos episodios de conflictos con las autoridades, se sentían confortados y se armaban de valor para continuar con el camino emprendido. Bien, ahora nos vamos al comentario del texto. Mateo 22, 15, 17, que tiene que ver con la pregunta de los fariseos y los herodianos. Estos dos grupos eran los líderes locales, no apoyados por el pueblo en Galilea. Habían decidido desde hace tiempo matar a Jesús. Pueden leer Mateo 12:14 o Marcos 3:6. Ahora, por orden de los sacerdotes y ancianos, quieren saber de Jesús si está a favor o en contra de pagar el tributo a los romanos. Pregunta hecha aposta, llena de malicia. Bajo la apariencia de fidelidad a la ley de Dios, buscan motivos para acusarlo. Si Jesús hubiese dicho, se debe pagar, podrían acusarlo entre el pueblo de ser amigo de los romanos. Si él hubiera dicho, no se debe pagar, podrían también acusarlo a las autoridades romanas de ser un subversivo. Por lo tanto, Jesús se encontraba ante un aparente callejón sin salida. Qué maldad de estos dos grupos. Bien, seguimos. 22, 18, 21a. La respuesta de Jesús, mostradme la moneda. Decíamos, pareció un callejón sin salida, pero Jesús sabrá responder. Jesús se ha dado cuenta de la hipocresía, de la maldad, de la perversión en su contra. En su respuesta no pierde el tiempo en discusiones tontas e inútiles y va directamente al meollo de la cuestión. ¿De quién es esa imagen y la inscripción? Ellos responden, del César. En Mateo 22, 21b viene la conclusión de Jesús. Jesús los lleva a la conclusión, pues lo del César, devolvédselo al César y lo de Dios a Dios. De hecho, ellos reconocían ya la autoridad del César. Estaban dando ya al César lo que era del César, porque usaban sus monedas para comprar o vender y hasta pagar el tributo al templo. Por consiguiente, la pregunta era inútil. ¿Por qué preguntar por algo cuya respuesta ya es evidente en la práctica? Ellos, por la pregunta, fingían el ser siervos de Dios. Estaban olvidando la cosa más importante. Olvidaban dar a Dios lo que era de Dios. A Jesús le interesa que den a Dios lo que es de Dios. O sea, que recuperen al pueblo que por su culpa se había alejado de Dios, porque sus enseñanzas cerraban al pueblo la entrada del reino, conforme en Mateo 23:13. Otros dicen, dar a Dios lo que es de Dios, o sea, practiquen la justicia y la honestidad según las exigencias de la ley de Dios, porque a causa de su hipocresía están negando a Dios lo que es debido. Los discípulos deben darse cuenta de esto, porque era precisamente la hipocresía de los fariseos y herodianos la que estaba cegando sus ojos. Marcos 8:15. Profundizando los temas, impuestos, tributos, tasas y diezmos. En el tiempo de Jesús, el pueblo de la Palestina pagaba muchísimos impuestos, tasas, tributos, multas, contribuciones, ofrecía dones, diezmos. Según cálculos hechos por los expertos, la mitad de las entradas familiares se destinaban a pagar los impuestos. ¡Qué injusticia! He aquí una lista para tener una idea de todo lo que la población pagaba como impuesto. Primero, impuestos directos sobre las propiedades y personas físicas. Impuestos sobre la propiedad, tributum soli. Los fiscales del gobierno verificaban la entidad de las propiedades, de la producción y del número de esclavos y fijaban la cantidad que se debía pagar. Periódicamente había nuevas fiscalizaciones mediante los censos. Impuestos sobre las personas, tributum capitis.
Para los grupos pobres sin tierra incluía tanto las mujeres como los hombres entre los 12 y 65 años un impuesto sobre la fuerza de trabajo. El 20% de la ganancia de cada individuo era para los impuestos. Bien, ahora vienen los impuestos indirectos sobre varias transacciones. Primera, corona de oro. Originalmente se trataba de un don al emperador, pero se convertía en un impuesto obligatorio. Se pagaba en ocasiones especiales, como por ejemplo las fiestas o visitas del emperador. Impuesto sobre la sal. La sal era monopolio del emperador. El tributo se refería a la sal para uso comercial. Por ejemplo, la sal usada por los pescadores para salar los peces. De ahí viene la palabra salario. Impuesto sobre la compraventa. Por cada transacción comercial se pagaba el 1%. Los fiscales eran los que recogían estos sueldos. En la compra de un esclavo, por ejemplo, exigían el 2%. Impuesto para ejercer una profesión. Para hacer cualquier cosa se necesitaba de una licencia. Por ejemplo, un zapatero de la ciudad de Palmira pagaba 1 denario al mes, y 1 denario era lo que equivale al salario de una jornada. Hasta las prostitutas debían pagar. Impuesto sobre el uso de cosas de utilidad pública. El emperador Vespasiano, introdujo el impuesto para poder usar los baños públicos en Roma. Decía, fíjense nada más su frase tan fuerte, el dinero no tiene olor. Bien, otras tasas y obligaciones. Peaje. Se trataba de un impuesto sobre la circulación de las mercancías, pedido por los publicanos. Se pagaba el peaje sobre las calles. En los puntos fiscales se colocaban guardias que obligaban a pagar a los que no querían hacerlo. Trabajo forzado. Todos podían ser obligados a dar cualquier servicio al Estado durante 5 años sin ser remunerados. Fue así como Simón fue obligado a llevar la cruz de Jesús. Subsidio especial para el ejército. La población estaba obligada a ofrecer la hospitalidad a los soldados. También era necesario pagar una cierta cantidad en alimentos para el sostenimiento de las tropas. Por último, impuestos para el templo y para el culto. Shekalim era el impuesto para el mantenimiento del templo. Diezmos era el impuesto para la manutención de los sacerdotes. Diezmo significa la 10ª parte. Primicias eran impuestos para el mantenimiento del culto. Primicias, o sea, los primeros frutos de todos los productos del campo. Fíjense entonces cómo encontramos tantos impuestos de los que tenían que vivir los judíos en aquel entonces. Entonces, por eso decíamos, ya era algo muy común el pago, y por eso la pregunta capciosa, ellos ya deberían conocer la respuesta, pero querían ponerle una trampa, como en otros momentos a Jesús. Pero vemos cómo Jesús sabe responder. Jesús era una persona muy acertada, muy sabia, muy inteligente, que no se intimidaba ante las situaciones ni ante las personas. Siempre sabía responder con sabiduría. No sé si recuerden un poquito en otra parte cuando el mismo Jesús nos había dicho que teníamos que ser sencillos como la paloma, pero astutos como la serpiente. El día que aprendamos eso, fíjense que nosotros también como Jesús podríamos dar respuestas adecuadas, no impulsivas, no equivocadas, sino siempre bien pensadas. Que el Señor los colme de bendiciones y los llene de su santo amor y que los haga muy felices. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias, Señor, por darnos tu bondad y enseñarnos que no debemos tentar a los hermanos, por ser una persona maravillosa que nos has compartido el mandamiento del amor, por ayudarnos a ser capaces de transmitir tu amor a los más necesitados.
Gracias por las cosas que nos regalas para ser felices con nuestras familias, por darnos un aliento de vida. Por eso te damos gracias, Señor. También te pedimos perdón por no saber amar a nuestros seres queridos, por no ayudarlos cuando más lo necesitaban. Te pedimos perdón por no amarte con todo el corazón y por no saber aceptar a las personas que no piensan como nosotros. Por eso te pedimos perdón. Perdón, Señor, perdón. Muchas cosas en el mundo pueden cambiar. Pueden pasar los años, las modas, cambia la humanidad. Pero hay una cosa que no cambia, es tu amor que me acompaña y tu fidelidad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Muchas cosas en mi vida pueden pasar los días de risas, otros de tempestad. Pero hay una cosa que no se muda, es tu amor por mí que es eterno y tu infinita bondad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón.